Un gusto saludarles. Vamos con la parte 10 de nuestra serie de grabaciones de videos sobre la nueva escuela mexicana, nociones básicas, implementación e implicaciones. En esta última parte me interesa hablar sobre evaluación, la evaluación formativa, que mucho se ha hablado en los últimos años de ella. Sin embargo, el llevarla a cabo no es tan sencillo para maestras y maestros. Estamos acostumbrados a hacer una evaluación de tipo sumativo, aunque sabemos bien cuáles son las características de la evaluación formativa, pero estamos acostumbrados incluso a confundir la idea de evaluación con calificación. Eso es algo que tenemos que aprender a separar. La evaluación de los aprendizajes tiene que formar parte del proceso formativo y se encuentra dentro de esa relación pedagógica entre profesores y estudiantes y en el marco de un currículo que integra en esta ocasión la propuesta conocimientos y saberes alrededor de la realidad de nuestras niñas y nuestros niños. En la sesión de Consejo Técnico de noviembre trabajamos esta noción de evaluación formativa y ahí estuvimos viendo también que el número no refleja el proceso complejo que sucede en las y los estudiantes a la hora de aprender. Tampoco describe el proceso que lleva a desarrollar su pensamiento lógico matemático o cualquier proceso de análisis, de síntesis, deductivo, de inferencias. No, el número no lo refleja porque es muy diferente en cada niño y muy diferente en cada proceso. Entonces, ese número a veces lo confundimos con el asunto de la calificación. Yo esperaba mucho más del acuerdo de evaluación que se publicó para este primer periodo que tuvimos de septiembre a noviembre, pero no logramos que la SEP tuviera un planteamiento diferente en cuanto a escala de calificaciones, ¿no? Y eso pues nos hace sentir que las cosas no están cambiando. Creo que el cambio lo tenemos que hacer nosotros al interior de nuestras aulas de trabajo. Para que la evaluación sea verdaderamente formativa, debe ser congruente con estas nociones que ya platicamos en videos anteriores de la enseñanza situada, de buscar la autonomía y la autorregulación en el estudiante. Entonces, bueno, se trata de proponer estrategias e instrumentos que evalúen aprendizajes en el contexto del aprendiz y se centren sobre todo en el desempeño, en lo que el alumno está haciendo, lo que está logrando a partir de su propio referente, no del referente estandarizado. Entonces, evaluar este desempeño implica que el estudiante demuestre los conocimientos, habilidades, actitudes que va logrando durante las actividades en el contexto real de aplicación de lo aprendido. Entonces, lo que tenemos que hacer los docentes es crear escenarios que reproduzcan en el aula lo que acontece en la realidad. Miren, yo me imagino, por ejemplo, estas ideas que tuvo Tonushi con la ciudad de los niños. O sea, los niños ahí en simulación de que son enfermeras, de que son bomberos o que son policías o maestros, están en un escenario real desempeñando las actividades y entonces, ¿cómo voy a evaluar si están logrando el aprendizaje? Pues observando su desenvolvimiento en esas actividades. Entonces, la evaluación formativa necesariamente situada, si no está situada, no se logra la posibilidad de que sea parte del proceso de formación del estudiante. Y aquí pues lo que queremos es que se vaya logrando que el estudiante, mediante experiencias y con actividades que se aproximen de forma crítica a la realidad del estudiante, entonces él pueda mostrar esos conocimientos, habilidades y actitudes en acción. De eso se trata. Hay que leer en Libros sin recetas, la fase 5 en la página 61. Hay una información muy importante al respecto. Sí, entonces, bueno, algunas características que debe reunir la evaluación formativa es que hace énfasis en el proceso de aprendizaje más que en los resultados, que busca la coherencia entre las situaciones de aprendizaje y la evaluación misma, que también valora la significatividad del aprendizaje, que también implica que el estudiante sea responsable de su propio proceso de aprendizaje, que se vaya siendo consciente de lo que aprendió. Entonces, por ejemplo, usar un portafolio de evidencias es útil, siempre y cuando yo no le diga qué va a poner en el portafolio, es que él decida y luego que explique, que argumente por qué puso eso en el portafolio de evidencias. Vincular lo aprendido con situaciones reales o realistas también es una característica
diferenciar los logros de cada estudiante. No es lo mismo. Tengo un estudiante con discapacidad, por ejemplo, en el habla o con alguna falta de desarrollo en su vocabulario. Y entonces, si el niño logró pasar de 10 o 20 palabras que dominaba a 30 o 35 palabras, el niño logró un gran desarrollo en comparación consigo mismo. Y ese niño puede tener una buena calificación si su punto de partida no es el mismo que el de los otros. Entonces, igual pasaría con un niño que está desarrollando un aprendizaje, una habilidad y no tiene que ver con ese otro niño porque son diferentes. Entonces, cada uno de los estudiantes debe tener esa valoración y autovaloración de sus propios logros. Por eso es importante integrar la autoevaluación y la coevaluación, que sus propios compañeros puedan evaluar cómo lo hacían antes, cómo lo hacen ahora, y diversificando los instrumentos que nosotros utilizamos. Muchos maestros me preguntan qué instrumentos son los que debemos usar. Bueno, los instrumentos que conocemos, o sea, sí podemos usar rúbricas, listas de cotejo. El problema es cómo diseñamos esas rúbricas y esa lista de cotejo y cómo las aplicamos. La evaluación, su función principal es la retroalimentación. Se trata de retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre docentes y estudiantes, entre estudiantes con sus otros compañeros, y que esto desencadene procesos de autorreflexión para poder identificar esos logros y lo que falta por hacer y trazar acciones de mejora. Entonces, si de eso se trata, tenemos que buscar acostumbrar a nuestros niños y nuestros niños a procesos de autoevaluación honestos, porque actualmente si le dices a alguien que se autoevalúa, pues se pone la máxima calificación. ¿Por qué? Porque lo que quiere es ver un número reflejado. No le importa su propio aprendizaje. Si el papá le ayuda a hacer la tarea al niño, cuando llega de regreso de la escuela, le pregunta, ¿qué sacaste en la maqueta? Es lo primero que le pregunta, no qué aprendiste, ni si te gustó la actividad, no, ¿qué sacaste en la maqueta? O qué sacamos porque le ayudó, ¿no? A hacer la maqueta. Entonces, no ese es el punto y no es por ahí donde tenemos que ir lográndolas. Entonces, se generan procesos de diálogo que llevan consigo algunos elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada. Claro, los maestros solos no podemos hacer esto, necesitamos de la colaboración de las familias y de los propios estudiantes, y necesitamos todos irnos acostumbrando a este tipo de procesos para ir viendo lo avanzado por los estudiantes con respecto a lo trabajado en los campos formativos en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo lo expresan en su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a trabajar tal aprendizaje, pero yo les marco que para el jueves me tienen que traer el mapa conceptual o el resumen, pues ya estoy limitando los procesos. No es que me entreguen todos un mapa conceptual, se trata de que ellos expresen lo aprendido a través de diferentes formas y que logren dominar esas formas poco a poco. Entonces, dejarlos decidir que ellos, si quieren hacer mapa conceptual, cuadro sinóptico, tríptico, o lo que ellos decidan hacer, un podcast. Y entonces que expresen lo que aprendieron. Lo que me importa es lo que aprendieron, el contenido mismo y el proceso de desarrollo de aprendizaje involucrado. No, lo que me importa es que me lo entreguen y que lo hagan como yo les dije. Entonces tenemos que ir erradicando un poco estas ideas de lo que significa ser maestro y llevar el control de las calificaciones, ¿no? Para que la evaluación formativa pues sea realmente de provecho. La evaluación lo que hace es poner en evidencia el trayecto recorrido y lo que falta por andar para emitir una valoración pertinente que siempre va a ser provisional. Si el alumno me trae un tríptico, que él quiso elaborar el tríptico, y le faltan elementos, no se trata de que yo le diga está mal hecho porque yo así no lo pedí, sino que yo le ayude con preguntas a retroalimentar el proceso y que le dé tiempo para complementarlo. Entonces, la primera valoración va a ser provisional para que el alumno logre incorporar lo que falta y entonces tenga que hacer una siguiente valoración. Esos maestros que dicen, si no me lo traes el jueves te bajo puntos, pues lo único que están haciendo es amenazar a los niños y pues el aprendizaje, ¿dónde quedó? No se trata de eso, se trata de que logren verdaderos aprendizajes.
Entonces, la evaluación y la acreditación tienen que ser momentos separados y diferentes y no los tenemos que confundir. Tenemos que separar esta parte de la evaluación formativa que se centra en el seguimiento que realizan las maestras y los maestros de lo que aprenden sus estudiantes y cómo van desarrollándose en diferentes contextos y experiencias. Y el segundo momento es la acreditación, que tiene como función sustentar el otorgamiento de una calificación y asentarlo en la boleta, que no necesariamente están ligadas. Incluso tendríamos que acostumbrarnos a no perseguir el 10, a quitar el cuadro de honor, a ir haciendo valoraciones más cualitativas que permitan un diálogo, puentes pedagógicos para ir de los logros alcanzados a los siguientes y el error como fuente de aprendizaje. Eso lo tendríamos que valorar. En la evaluación formativa es una actividad heurística. Entonces, ustedes leyeron ya en este libro Sin recetas para las maestras y los maestros de la fase 5 este comparativo entre la evaluación tradicional y la evaluación alternativa que se propone como una evaluación de tipo formativo. Entonces, pues sí, en la evaluación tradicional se prioriza una prueba objetiva y en esta otra evaluación, que es la evaluación formativa que nos presentan como una alternativa, están los experimentos, los debates, los portafolios, las exposiciones, los productos. Pero el juicio evaluativo no se basa en la recopilación de información recabada y de entregas de los niños, sino en la observación del docente, de los pares y del mismo niño. Lo que se focaliza es al estudiante centrado a la luz de sus propios aprendizajes. El informe que hace el evaluador o el docente crea una historia evaluativa respecto al individuo o al grupo, no se generaliza porque es específicamente para él, y el docente y el estudiante con sus pares son los agentes que evalúan. Entonces, hay diferencias significativas. La evaluación se convierte entonces en una oportunidad para que las y los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, además de esa función clásica de promover y certificar, que es la que tiene las boletas de evaluación. Entonces, al aplicar la evaluación, pues habremos de comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, cómo van a ser evaluados, a valorar su desempeño a partir del análisis de evidencias, a valorar la aproximación a los procesos de desarrollo de aprendizaje y a lograr la realimentación para que aprendan del error y para que se propongan nuevas metas. De eso se trataría. Entonces, es un nuevo entorno de aprendizaje, una nueva forma de hacer las cosas y se tiene que cambiar de pregunta. Cuando salgas al encuentro con tus estudiantes, la pregunta es, ¿qué vamos a aprender y no qué voy a enseñar? Para poder entonces, junto con tus estudiantes, pasar de una enseñanza centrada en el profesor a una enseñanza centrada en el estudiante, es dejar atrás la educación bancaria para pasar a un aprendizaje más creativo, con mayor protagonismo de los estudiantes. Y eso es un cambio de paradigma. Eso te puede abrir las puertas a nuevos procesos, a nuevas formas de hacer las cosas. Se trata de animarse, atreverse y hacerlo diferente. Y eso es a lo que yo te invito en esta ocasión. Pues nos vemos en siguientes series de videos. Creo que estos 10 videos les van a servir bastante. Ahí retroalimentenme, hagan sus comentarios. Muchas gracias por la escucha.